La literatura argentina nació de la mano de la política en el siglo XIX. Nuestros primeros escritores fueron intelectuales, gobernantes, militares y periodistas. Sus libros quedaron como el relato de una época, una pintura del pasado que nos permite pensar y conocer nuestra historia. Me propongo encerrar las primeras páginas de nuestra literatura en historietas, dibujar aquellos relatos fundacionales que fueron ensayo, ficción y novela. Un pasado que quedó para siempre impreso en Argentina. Escrita por José Mármol, la primera novela de la literatura argentina lleva nombre de mujer, Amalia, y cuenta una historia de amor en la Buenos Aires de 1840. El año de la ficción coincide con la fecha en que Mármol tuvo que huir a Montevideo perseguido por el terror rosista. Fue allí donde en 1851 escribe la obra que lo consagró como literato. La gran cantidad de personajes, lugares y sucesos plasmados con tanto detalle en las páginas de Amalia me está mareando. Por suerte puedo contar con la ayuda de Diego. Pero esto es acá. El primer punto es acá. Sí, justamente, la novela empieza acá, Balcarce y Belgrano. Y hay un hecho real importante como disparador. Varios opositores de Rosas salen de este lugar, tratan de llegar a la barranca del río, donde los espera una barcaza, porque planean emigrar al Uruguay, como tantos en la época perseguidos por sus disensos con Rosas. Sucede que en el medio son interceptados por la mazorca y asesinados. Este es un hecho real que toma Mármol. Toma el hecho real e introduce ficción. Por ejemplo, un personaje, Eduardo Belgrano, el único que sobrevive, el que de algún modo da vida a la novela en su relación con Amalia. Así que fíjate cómo ficción y realidad son parte de la misma moneda en Amalia, ¿no? ¿Y por qué mezclar ficción con realidad? Bueno, justamente aparecen personajes reales porque Mármol está hablando de la época, tiene una intencionalidad política. Lo que habla es de la proscripción, de los perseguidos por Rosas y del rosismo, por cierto. Y él, de algún modo, está poniendo la ficción y la literatura al servicio de una causa política, que es la del antirrosismo. Te traje acá en este sobre, Juan, información, fotos, entrevistas también. Fíjate en la novela, aparecen algunos lugares que todavía existen en Buenos Aires. O sea, mirala en detalle y seguí el mapa. Porque, por ejemplo, hay edificios que aparecen en la novela de Mármol o que recuerdan a lugares que aparecen en la novela. Por ejemplo, la Tasca de Cuchilleros, la casa de María Josefa Escurra, que está aquí a unas cuadras y que ahora justamente el Museo de la Ciudad la está restaurando. Así que deberías ir a estos lugares. Amalia es una novela esencialmente política. Es una novela que se inspira en la novela romántica francesa. Es, sin embargo, una novela cuyo propósito era menos relatar la anécdota central, es decir, el amor entre Eduardo Belgrano y Amalia Bello, que desarrollar un retrato general de las condiciones sociales y políticas durante el terror rosista. Intenta, diría yo, básicamente dos cosas. Por un lado, promover, digamos, la denuncia del régimen rosista, mostrando las aristas más bestiales del régimen
incluso obviamente exagerando todo lo que puede, todas las aristas represivas, sanguinarias del rosismo, de manera de favorecer la creación de esa gran coalición que se está armando en ese momento para volver a combatir uno contra Rosas, pero a la vez también tratando de alguna manera de hacer una reflexión de lo que pasó en esa coyuntura anterior en la cual se intentó derrotar a Rosas, que fue el 38-40, mostrando cuáles fueron quizás los errores. Es una mezcla de novela y de balance histórico, digamos, de un periodo que fue ese periodo del 38 al 40, donde parecía que Rosas iba a caer y finalmente no cayó y Rosas terminó derrotando a sus enemigos. Dice Mármol, es necesario hacer revivir en la memoria del lector el cuadro político que representaba la República en esos momentos. Era la época de crisis para la dictadura del general Rosas. De 3 fuentes surgían los peligros: de la guerra civil, de la guerra oriental, de la cuestión francesa. El salto que hace el autor del romance a los hechos políticos me desconcierta. Por momentos me siento leyendo más un libro de historia que una novela. Como tantos otros clásicos de ese siglo, es un híbrido. Algo de novela histórica, de estudio sociológico, de autobiografía, de novela sentimental. Lo único que podemos decir es que es la primera novela argentina. Esta novela tiene otros poderes, otras fuerzas, ¿no? El poder de la ficción y de la ficción, que valga la redundancia, ficcionaliza hechos de la historia reciente. Eso creo que va a ser realmente fundacional para la historia de la literatura argentina. Estoy pensando en algunos textos del siglo XX también, ¿no? La antigua tasca de cuchilleros tiene que ver con la Mazorca, un grupo de choque del rosismo que aparece en Amalia como el ejecutor del terror. Son los mazorqueros quienes matan a los compañeros de Eduardo Belgrano. El episodio que abre Amalia, que ocurrió acá en el barrio de San Telmo, en la costa, donde algunos opositores intentaban escaparse de la ciudad y fueron descubiertos por los mazorqueros, fue un episodio real. Mármol le agrega un personaje ficticio y además es interesante porque es el único episodio que años después, cuando varios mazorqueros fueron juzgados, aceptaron que había sido ordenado por Rosas. Es decir, en general siempre se discutió si Rosas ordenaba o no los crímenes. Este en particular fue el único en el cual los mazorqueros dijeron sí, Rosas nos ordenó. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy por acá porque me mandó Diego Valenzuela. Me habló de que acá en esta casa hay una historia relacionada con la mazorca. Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Y cómo es eso? Bueno, esta casa es la antigua tasca de cuchilleros y es la casa más antigua de Buenos Aires. En el año 1840 acá vivía el sargento Oliden con su hija Margarita Oliden. El sargento de la mazorca quería casar a su hija con el jefe de la mazorca, Cuitiño. Pero Margarita no estaba enamorada de Cuitiño. Margarita se había enamorado de un payador que se llamaba Juan Cruz Cuello. Bueno, cuando el padre quiso casarla con Cuitiño, Margarita se escapó por el túnel de la casa con Juan Cruz Cuello y se escaparon a la localidad de Luján. En Luján tienen un bebé y al poco tiempo de haber tenido el bebé, la descubren los hombres de Cuitiño, le dan una gran paliza y bueno, Margarita vuelve con su bebé y Juan Cruz Cuello a la casa de sus padres. Acá, sí. Para curarse y después escaparse. Pero Margarita no se puede reponer, muere. Y Juan Cruz Cuello con el bebé sí se pueden escapar por el túnel. Mármol utiliza al verdadero jefe de la mazorca, el comandante Cuitiño, para mostrar la obsesión del régimen por deshacerse de sus enemigos. Cuando lo presenta, el autor imprime en su cara los rasgos más crueles. Su cabello desgreñado caía sobre su tostado semblante, haciendo más horrible aquella cara redonda y carnuda, donde se veían dibujadas todas las líneas con que la mano de Dios estampa las propensiones criminales sobre las facciones humanas. Pero es claro que la violencia y la opresión fue una parte muy fuerte del régimen. Entonces apareció un grupo llamado La Mazorca, que era una suerte de grupo parapolicial, que fue utilizado por Rosas para atacar, presionar, atemorizar a sus enemigos. Y eso incluía desde saqueos de su domicilio, golpizas, secuestros temporarios, hasta directamente asesinatos. La aparición de la mazorca en tanto grupo violento fue recién en el momento, como decía antes, de la crisis del régimen rosista y en particular en dos momentos muy especiales que son los momentos del terror. Es decir, octubre de 1840
y abril de 1842, cuando varios personajes de la élite porteña fueron secuestrados en sus casas, degollados en la puerta de su casa o en algún otro lugar público, perseguidos, se saquearon sus bienes, etc. Lo que logró ese funcionamiento de la mazorca fue que a partir de 1840 no hubiera más disidencia abierta en la ciudad. Nadie decía que era unitario. Unas pocas cuadras me separan de la casa de doña María Josefa Ezcurra, la cuñada de Rosas. Al igual que Cuitinio, es otro de los personajes que Mármol utiliza para pintar con crudeza el régimen rosista, mezclando ficción y realidad. Esta señora obraba por pasión sincera, por verdadero fanatismo por la Federación y por su cuñado, y ciega, ardiente, tenaz en su odio a los unitarios, era la personificación más perfecta de esa época de subversiones individuales y sociales. Con esa obsesión la describe Mármol. María Josefa aparece en la novela como la gran amenaza para Eduardo, Daniel y Amalia. Paralelamente al trabajo que hace Cuitinio por descubrir al prófugo, María Josefa activa sus contactos y afina su olfato para encontrarlo cuanto antes. Tiene una pista: la herida que dejaron los hombres de la mazorca la noche en la que intentaba escapar. Esa escena con la que se abre, que es el asesinato en el puerto, incorpora dos personajes de ficción que son fundamentales para la novela, que son Daniel Bello y Eduardo Belgrano, que precisamente es allí donde recibe una herida en el muslo izquierdo, que va a funcionar como una especie de estigma durante toda la primera parte de la novela. Están buscando a un unitario que se escapó, y ese alguien que se escapó tiene una herida en el muslo izquierdo. José Mármol nació el 2 de diciembre de 1817, en Buenos Aires. Se inscribió en la universidad para estudiar Derecho, pero luego se entregó a la política y abandonó los estudios. Desde joven defendió la causa unitaria y abrazó los ideales de la generación romántica del 37. En 1839, Mármol pasó 7 días preso por oponerse a Rosas. La experiencia lo inspiró para escribir sus primeros versos contra el régimen rosista. Sí, José Mármol fue un unitario convencido desde su más temprana juventud. Por sus vínculos personales y familiares, él estaba relacionado con figuras prominentes del régimen federal. Mármol, a partir de 1840, debe pasar definitivamente al exilio, víctima de la represión rosista. Desde ese momento en adelante, él aparece en la prensa montevideana como un opositor acérrimo al régimen de Rosas. Mármol forma parte de una paradoja fundante de la literatura argentina, que es la siguiente: jamás él soñó ser recordado como novelista, sino como poeta. El reconocimiento de Mármol es posterior, es una tarea de la crítica. Solo, sumido en un calabozo donde apenas entraba la luz del día por una pequeña claraboya, yo no olvidaré nunca el placer que sentí cuando el jefe de policía consintió en que se me permitiese hacer traer algunas velas y algunos libros. Y fue sobre la llama de esas velas donde carbonicé algunos palitos de yerba mate para escribir con ellos, sobre las paredes de mi calabozo, los primeros versos contra Rosas. Fíjate que ahí te traje una foto de la calle larga de Barracas, esa, ¿sí? Que es muy importante porque ahí sitúa la quinta, la chacra de Amalia, donde se refugia Belgrano. ¿Esto existe? Bueno, existir existe, ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Te sugiero que vayas, no está muy lejos, acá en Barracas, pegado a San Telmo. Vendría a ser Montes de Oca, daba al río y era una zona apacible de chacras. El autor describe los viajes de Daniel Bello a casa de Amalia como largas travesías a caballo por calles muy angostas, hacia un lugar casi despoblado. No es fácil imaginarse estos lugares hace casi 2 siglos.
Hay algo que no cambió. La avenida sigue dando esa sensación de calle larga, como se llamaba en esos años. Discúlpame, ¿estás leyendo Amalia? Sí. Lo estoy adaptando a historietas, soy dibujante yo. ¿Sabías que hay una versión cinematográfica? ¿De Amalia? De Amalia, exactamente. Es de 1914. Ah, Y te diría más, es el primer largometraje del cine argentino. No la hizo gente justamente especializada en cine, sino que la hizo gente de la élite, los jóvenes de la élite porteña, del 14, llevaron adelante este proyecto. Pero sin embargo lo que hace a la película sorprendente, yo diría, es en principio el despliegue escenográfico, ¿no? Todo lo que vemos en escena, ¿no? Sí. Desde el mobiliario hasta el vestuario, es absolutamente original. ¿Cómo original? ¿Que eran copias muy fieles? No, original, porque ¿qué es lo que hicieron? Quienes habían protagonizado en buena medida la historia de Amalia eran los abuelos de estos chicos. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente abrieron el arcón de la abuela y ahí encontraron los vestidos originales de mitad de siglo, ¿no? del 40, del 50, los muebles absolutamente originales. Ah, pero entonces esa película me vendría muy bien para documentarme, ¿se consigue? Se consigue, el Museo del Cine tiene la única copia existente de la película. Porque la verdad que me vendría bárbaro, porque si se ven las escenografías, los vestuarios, todo eso, puedo tomar información muy precisa. Y se puede ver acá en el Museo del Cine. Sí. ¿Qué tal? Permiso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy Juan, yo vengo de parte de Andrés. Ah. ¿Qué tal? Un gusto. Mucho gusto. Vengo por el tema de la película de Amalia. Amalia, Andrés Sí. ya me había dicho. Ah, ¿te dijo? Sí. A lo largo del texto, la política y la ficción se van entrelazando. Por momentos Mármol deja completamente de lado el romance e introduce al lector en el centro del escenario político. Lo curioso es que narra esos acontecimientos como si hubieran pasado hace mucho tiempo, como si sus protagonistas ya no existieran. Sin embargo, cuando lo escribió, en 1851, Rosas todavía gobernaba Buenos Aires. Durante el siglo XIX, en la literatura argentina, la ficción fue prácticamente por completo subsidiaria de la política. El caso de Amalia, en ese sentido, es bastante particular, porque yo diría que es el único texto en el que hay un uso político de la ficción. Algunas veces se ha hablado de novela histórica, el mismo autor habla de novela histórica, pero bueno, no podemos considerarla como tal, porque para que haya novela histórica, o por lo menos la novela histórica clásica europea, necesita que haya un periodo muy amplio entre los hechos sucedidos y el presente de la escritura. Acá, por esta cuestión de la ficción calculada, eso no se da. Las calles de Buenos Aires, peligrosas, amenazadas por la mazorca, contrastan con la bella casona de Amalia, lujosamente decorada, cálida,
espaciosa. Las diferencias también se notan en la forma en que Mármol describe a los personajes. Los rosistas son vulgares, bajos, ordinarios. En cambio, Amalia y Florencia, la novia de Daniel, se destacan en las páginas de la novela por su finura y su delicadeza. Mármol presenta en el texto, no bien comenzada la novela, lo que podríamos llamar la figura de la lectora romántica, de la mujer romántica, que es una lectora, ¿no? Lo importante es que en la primera imagen que tenemos de Amalia es de ella como lectora, porque ella se levanta para abrir o para atender a estos jóvenes que golpean a su ventana, y el narrador enfoca la mesa en la que estaba leyendo y la obra que estaba leyendo, que es un libro de poemas, Las Meditaciones de Lamartine, que también era una obra muy leída, digamos, representativa, ¿no?, del ideario romántico, de la juventud romántica de la época. Una mujer de rasgos angelicales, en algún momento se la compara con una diosa griega, ubicada siempre en escenarios paradisíacos. Ese interior de la casa de Amalia se opone a la ciudad patrullada por la mazorca. Fíjate, Mármol muestra a Rosas en su casa de la ciudad, acá a unas cuadras de donde estamos ahora, en la calle Moreno. Podés ir, te inspirás, caminás por la vereda, aunque no está la casa que era de Rosas, hay un estacionamiento. La realidad histórica es que Rosas pasaba la mayor parte de su tiempo en su caserón de Palermo. Ahí vivía y desde ahí gobernaba. Pero bueno, Mármol lo sitúa acá a unas cuadras en su casa de la ciudad, en la calle Moreno. Me impresiona la transparencia con que Mármol plasma en la novela su visión del rosismo. Tengo entendido que, como era habitual en la época, el libro salió primero como folletín en la prensa. Escribe la novela en formato de folletín, en un diario que se llama La Semana, que saca estando él en el exilio. Cuando cae Rosas, Mármol cierra el diario, está el objetivo cumplido, el objetivo de todo el diario, de toda la publicación, y también de la novela, ¿no?, que servía como un producto literario más, ¿no?, al cuerpo de ideas y opiniones que llevaba el diario. Y Mármol no retoma la novela hasta el 55. Amalia y Eduardo viven su romance sin que nada los perturbe, pero la novela da un giro cuando la sospecha rosista recae sobre los enamorados. Una vecina delata a la pareja frente a María Josefa. Cuitinio llega hasta la casa de Amalia, pero no logra descubrirlos. Entonces la propia cuñada de Rosas se acerca hasta allí de visita. Con la intención de dejar al prófugo al descubierto, apoya su mano en la herida de Eduardo, que no puede resistir el dolor. Desde ese momento, el amor queda invadido por la política. La pareja logra casarse, pero el peso de la mazorca no demora en caer sobre ellos. Mármol escribe el final de la novela 3 años después de la caída de Rosas. Me pregunto por qué, si su objetivo político estaba cumplido, cierra la novela trágicamente y no con un final feliz. Al final tiene que ver con, concretamente con la entrada de la mazorca a la casa de Amalia, donde muere Eduardo Belgrano y muere el ideal de la familia romántica, que era la que se estaba armando, ¿no?, durante esos días de clandestinidad que vive Eduardo en casa de Amalia. Entran brutalmente, rompen todo, tocan todo. La descripción es muy ilustrativa, ¿no? Se muestra cómo se toca, es decir, se profana ese lugar espiritual y material. Tratan de salvar a Amalia. Amalia en esa escena realmente parece una suerte de alegoría de la patria, o sea, salvar a la patria, luchar por la patria, entregarse por la patria. Finalmente esto es imposible y van muriendo los diferentes personajes.
La lógica de la relación y de la tensión entre ficción y política, entre novela y política, hace prever que esa novela no puede tener un final feliz, que ese final es un final triste, que la política en todos los sentidos mató a la ficción, que es como decir mató al ideal. Mármol tituló la novela con el nombre de Amalia, cuando los verdaderos héroes que luchan con valentía contra la mazorca y mueren por la causa antirrosista son Daniel y Eduardo. Todo el mundo se pregunta por qué esta novela de carácter fuertemente político y panfletario tiene el nombre de una mujer, Amalia. Se podría plantear que Amalia es el símbolo de la pureza, el símbolo de la patria arrastrada por esta ola de sangre que en la ideología de Mármol y de muchos unitarios de ese momento desvirtuaba la relación entre Estado y patria, ¿no? La patria eran los unitarios, el Estado era el Estado rosista. La patria está tal vez en Montevideo, luchando para derrocar al tirano. Y esto tiene que ver con una dicotomía que se plantea en toda la novela y que es quedarse y conspirar, que es lo que hacen los personajes de la novela, o bien emigrar, que es lo que finalmente hace Mármol. Al cerrar la novela con el asesinato de Eduardo Belgrano en manos de la mazorca, Mármol de alguna forma justifica su exilio. Es como si le dijera a los lectores, esto es lo que me hubiera pasado de haberme quedado en Buenos Aires. Siento que andar por San Telmo y por Barracas ya no va a ser lo mismo. Cada vez que camine por estas calles, voy a acordarme de los personajes reales y ficticios que le dieron vida a la primera novela de la literatura argentina.